Hola a todos, soy Agnóstico Razonable y bienvenidos a su Gente Inteligente podcast al capítulo número 34. ¿Qué tal, Germán, que ya es el podcaster de esta casa? ¿Cómo está? Ahí bien, ahí comenzando un nuevo año, sí. No quería dar el dato, pero sí comenzando un nuevo año. Pasa que este podcast va a salir en diciembre. Ah, sí, sí. Nada, calculo que va a salir por ahí para febrero. Entonces, no, pero igual uno de los temas, para la gente que nos está escuchando, pues fuera del podcast, justo le contaba a Germán que pues unos días no grabamos, he estado publicando, pero no grabamos. Entonces le he dicho que tanto tiempo de no hablar, que ya estoy hablando por los codos. Acá en Colombia hay una frase que dice que estoy hablando por los codos porque ya me salen letreros, ya quiero hablar, me estoy desesperado por hablar. Ah, no, igual ya hicimos el podcast número 33, 32, no, Tres. 33, Ah, que fue con el anterior. nuestro invitado, con nuestro filósofo de cabecera. De hecho, podemos Ujú. arrancar por ahí. ¿Qué opina de esa conversación? Pues me pareció interesante, digamos, el planteamiento que hice al final y cómo desarrollar esa idea, ¿no? Me gustó mucho la pregunta, esa pregunta suya fue buena, fue buena, o sea, estuvo callado cierto tiempo. Para los que no saben de qué hablamos, vayan y miren el capítulo número 33 que hablamos sobre el budismo, qué es, cómo se desarrolló, un poco de historia, un poco de lo que es, pues nuestro filósofo de cabecera es budista, así que vayan y mírenlo. Ujú. Todo el tiempo como que estuvimos él y yo hablando, y llegó Germán y ¡cla! Hizo severa pregunta que fue súper interesante, fue muy, muy interesante. Ujú. Y la planteé porque, digamos que gran parte de mi crisis de religión fue esa, ¿no? Cuando esa cuestión me la planteé con seriedad, Yo, yo cuando la post. planteé, yo planteé ahí, perdón, interrumpo un poquito. Yo planteé ahí una frase que me gustó a mí mismo, que fue esa crisis de identidad religiosa. Como que expuse esa frase, pues nunca la había leído, nunca la había visto, pero creo que fue eso, ¿no? Lo que usted tuvo también fue la crisis de identidad religiosa. Por esa cuestión, ¿no? Porque cuando como que vi el planteamiento de la negación del placer versus como la realidad de cómo era, pues creo que no, como que no pude ver cómo funcionar ahí, ¿no? Como que dije, no, esto no tiene unas contradicciones extrañas, ¿no? Que no, que como en ese momento no pude resolver. Voy a hacer la pregunta que le hice a Sergio, ¿cuál fue su proceso? Hablemos de eso, hablemos del proceso religioso, por así decirlo. Supongo que al igual que yo, y al igual que Sergio nos comentó, y al igual que gran parte de la gente en Latinoamérica, nació con una religión, nació siendo católico, supongo yo, ¿no? Ujú. Y pues claro, como entré en un colegio salesiano, pues digamos que se afianzó más, ¿no? ¿Qué es Sepa. salesiano? Salesiano. Como digamos que cada una de estas tendencias están basados como en ciertos, no sé si llamarlo como líderes, ciertos. Entonces este era en Don Bosco, y toda esta corriente que él manejaba. ¿Qué fue un qué? Es que no estoy seguro, ya no me acuerdo nada de eso, la verdad, no me acuerdo de qué nada de eso. Ya, No, pues ya no me acuerdo de burlémosle. nada. Yo aquí Lo abandoné. esperándola, yo quise, o sea, yo siempre he escuchado Salesiano y sé que es un colegio católico que está relacionado con tema de Dios, pero ya que usted lo mencionó, estaba esperando así como la super explicación. Salesiano viene de alguien que se llamaba Sales y dijo que Pues lo que me acuerdo era que seguía como las visiones de Don Bosco y eso, pero realmente no, la verdad no recuerdo mucho ya. Ya como, investiguémoslo, espere lo googleo acá rápido y lo miramos. Dice, familia salesiana, ¿tendrá que ver? ¿O estoy perdido?
No sé, no creo, no sé. Dice, Ok. familia salesiana hace referencia al conjunto de institutos, congregaciones y asociaciones que tienen como figura común la espiritualidad de Don Bosco y de su sistema preventivo, inspirado a su vez en la figura de San Francisco de Sales. Ah, ¿sí ve que yo dije algo de Sales? ¿Qué fue lo que dije? ¿Sí dije Sales o qué bobada Sí, dije? González, como decía, exacto, algo así. Bueno, sí, la parte de Don Sales sí era verdad. Inspirado a su vez en la figura de San Francisco de Sales, y que han sido aprobadas oficialmente por la Congregación Salesiana, que de nuevo, Congregación Salesiana, bueno, aquí leo rápido, Congregación Salesiana, dice la Pía Sociedad de San Francisco de Sales, Sociedad de Francisco de Sales o Pía Sociedad Salesiana, cuyos miembros son conocidos como Salesianos de Don Bosco o simplemente como Salesianos. Es una congregación religiosa católica fundada por San Juan Bosco, como yo, bueno, etcétera. Decíamos, y la Santa Sede, como verdadero camino de crecimiento espiritual. 5 grupos de la familia salesiana fueron fundados directamente por Don Bosco. La congregación salesiana, SDB, eso parecía DB, ¿cómo es que se dice? SDBM, bueno, las hijas de María Auxiliadora, la Asociación de Salesianos Cooperadores y la Asociación de María Auxilio de los Cristianos. Otros grupos serían fundados posteriormente a la muerte de Don Bosco en 1888 y se integrarían paulatinamente a lo que se conoce como familia salesiana, que posee un derrotero común conocido como Carta de Identidad Común de la Familia Salesiana de Don Bosco. ¿Qué es un derrotero? Como una guía, como la guía, una guía. Ah. Bueno, entonces entró a ese colegio en el que veo que no aprendió ni verga, porque no. No, mentira. Y así, sí. Pero espere, me queda una duda. ¿Quién fue Don Bosco? ¿O eso sí sabe o lo buscamos? Mm, No busques. No, pues con razón dejó el catolicismo si no entendió nada en ese colegio. No, ya olvidé todo lo que me enseñaron, lo olvidé, mi mente ya lo negó. Ya lo Me negó. negó hasta el punto de olvidarlo todo. Psicológicamente oculta esos recuerdos. Sí. Dice Juan Bosco. Juan Bosco era un sacerdote que le gustaba tocar niños cuando ellos iban a la... No, mentiras. Entonces que nadie se ofenda ahorita, ahora sí, eso, la gente se ofende y por bodas, es un chiste, es un chistecito. Ahora sí. Juan Bosco, llamado en italiano Giovanni Melchiore Bosco. Ah, ¿qué tal mi italiano? Y más conocido como Don Bosco, fue un sacerdote, educador y escritor italiano del siglo XIX. Fundó la congregación salesiana, la Asociación de María Auxiliadora, la Asociación Salesianos de Salesianos Cooperadores, el Boletín Salesiano, el Oratorio Salesiano y el Instituto de las Hijas de María Auxiliadora. Se man, mejor dicho, fundó todo. Y ahora que estoy viendo la foto, sí lo había visto, o sea, lo había visto varias veces. Sí, es bastante conocido. Sí, es un güey famoso y el nombre lo conozco, pero no sabía nada de él. Y eso que yo también fui bien católico, aprendimos harto de la religión, hermano. Dice, promovió la Asociación de Exalumnos Salesianos, ay, pero este man todo salesiano, el desarrollo de un moderno sistema pedagógico conocido como sistema preventivo para la formación de los niños y jóvenes y promovió la construcción de obras educativas al servicio de la juventud más más necesitada, especialmente en Europa y en América Latina. Fue uno de los sacerdotes más cercanos al pontificado de Pío IX. Y casi resbalé ahí un poquito en el número romano, como que hace rato no leo números romanos, casi no puedo leer el 9. Yo Pío y X. Y, a- y al mismo tiempo logró mantener la unidad de la iglesia durante los duros años de la consolidación del Estado italiano y los enfrentamientos entre este y el Papa que ocasionó la pérdida de los llamados estados pontificios y el nacimiento de la Italia unificada. Fue autor de numerosas obras, todas dirigidas a la educación juvenil y a la defensa de la fe católica, lo que lo destaca como uno de los principales promotores de la imprenta. Interesante. Ya saben que aquí en el podcast
en el Gente Inteligente Podcast aprendemos de todo, es cultura general, se aprende de todo, se aprende de todo. No, mire, no sabía que este Don Bosco, pues, o sea, fue una figura bastante importante para el catolicismo, fundó como 5 asociaciones que todavía siguen vigentes, por lo que veo, y usted tiene el honor de pertenecer a una de ellas. Cuéntenos su experiencia. ¿Lo tocaron alguna vez? Bueno, entonces, bueno, y ya, pues, ya que más te cuento, pues, creo Ok, que, ¿cuánto le tiempo con estuvo ahí? todo el bachillerato, desde sexto hasta 11, Uf, hartísimo. ¿Y la primaria? ¿En colegios normales? normal, sí. Ok. Bueno, Ahí sí, como normales, dicen, ¿no? colegio de barrio, sí. ¿Colegio de barrio? Mm. Es que usted no es de barrio, usted no sabe lo que es calle. Ok, y estuvo bueno todo el bachillerato en el colegio este católico salesiano, digo, y que es lo mismo, ¿no? Bueno, ¿y cómo fue su experiencia ahí? O sea, así en serio, aparte de la tocada. ¿Qué le digo ahí? No, pues digamos que me metí un poquito más, leí un poco más, o sea, como que me interesé un poquito más en esta cuestión, ¿La religión? sí, en la religión y eso, y ya cuando creo que mi crisis fue como en noveno grado, creo que fue, noveno, octavo grado, creo que es de octavo, pero casi que noveno fue, y ya, y lo dejé completamente, O sea, y ahí sí como, antes de salir de 11 mucho antes, sí, decidió, como décimo ya prácticamente no tenía nada decidió no ser de católico. Sí, me volví completamente ateo, sí. ¿Por qué? Como que evalué qué tan correcto era y eso, y como que no le encontré sentido como espiritual a eso, entonces sencillamente lo abandoné. O sea que esta cuestión, ahora sí volvamos al tema del podcast anterior, esta cuestión fue ahí, en más o menos en noveno, Comenzó en noveno, pero diría que en décimo es que casi que ya finalmente, como que ya lo lo dejé, resolvió. sí. Y ya creo que ya desde décimo y once ya lo había dejado hace rato y ya, creo que de ahí en adelante ya ya lo olvidé completamente, ¿no? Ok, pero ¿qué iba a decir? Iba a decir algo. No, que sí, que me volví ateo completamente. O sea, no cambié a otra, sino sencillamente me volví ateo completamente. O bueno, no sé si podría uno decirlo ateo porque pues sencillamente dejé de creer en todo, entonces no sé si puede uno decir que se volvió ateo como tal. Que pues no fue que diga, no, Dios no existe, sino no le vi relevancia a que sí existe o no, entonces ya. Pero O es que sea, fue una más. eso es más agnosticismo. Pero agnosticismo sería creer, como tener la idea de que podría ser, pero no sé, pues podría No, ser de no, pronto, no. pero No, no, no. El agnóstico, o sea, está como el agnóstico débil y el agnóstico fuerte. El agnóstico fuerte es como, no sé si Dios existe, no tengo idea. Y el agnóstico débil es ni siquiera me interesa, o sea, exista o no exista, el universo va a seguir exactamente igual, ni siquiera me importa saber si existe o no, o sea, ni siquiera, o sea, ni siquiera es algo relevante para mí, mm, es algo que no, o sea, no tiene importancia para mí saber si existe o no. El agnóstico fuerte dice, no sé si existe. Me gustaría saber, me gustaría indagar, buscar conocimiento, leer para saber si existe o si no existe, para llegar a una conclusión. Pues, de igual manera, dice, no sé, realmente no sé si existe o no existe. pues difícil definirlo porque no recuerdo si ya en esa época pensaba que lo veía más como parte de una metodología o sencillamente ya no le veía relevancia a saberlo, ¿no? Creo que ambos casos estarían. O sea, como que en algún momento dije, no, es un mito y después dije, sea que sea cierto o no, no le doy relevancia a saberlo, ¿no? O sea, no le doy relevancia a investigar ese mito o no. Entonces, pues no sé. O sea, no sé si podría decir que soy ateo o sencillamente un agnóstico débil, no sé.
porque creo que manejo ambas nociones. O sea, yo lo veo como un mito y tampoco le veo tan mucha relevancia a saber si es cierto o no. El ateo diría directamente, Dios no existe. Ya, o sea, Dios no existe, chao. Pues yo lo vería como ya uno veía con toda esa cantidad de mitos que existían, pues no, ese era parte de otro mito, entonces yo lo veía como de esa manera, ¿no? Y tampoco le veía mucha relevancia a investigar ese mito. Claro, pero se contradice, creo que se contradice un poquito porque el agnóstico, digamos, desde el agnosticismo, se diría, ah, no me importa saber si sí o si no. Pero si es ateo y usted dice, es un mito, si usted está diciendo un mito es porque no existe. Y el agnóstico diría, no me interesa saber si, sí o si no, pero si usted ya dijo que no, pues no le interesa saber es que sí existe, porque ya sabe que no. Es que en este sentido sería que sí sería ateo en el sentido de la creencia, pero también soy agnóstico en el sentido de la parte espiritual, de darle alguna relevancia a todo lo que viene detrás, ¿no? También. O sea, en la parte no en la cuestión de que si es correcto o no, sino en toda la cuestión, esa construcción de lo religioso también lo veía como irrelevante. O sea, de, de pronto la parte como, no sé, como de moralidad y todo eso también, como en ese caso a mí no le daba relevancia tampoco. O sea, lo primero sí lo pensaba, pero también era agnóstico en el sentido de la otra cuestión, de la parte como de esa moralidad implícita y toda esa cuestión ya no le veía relevancia. O sea, no le Pero, daba validez ni a una cosa ni a la otra, mejor dicho. No le daba validez o sea, obviamente era ateo en el sentido de que sabía que era un mito y tampoco le daba relevancia a la otra parte, que era la parte como de la moralidad implícita y toda esa cuestión también. pues, a ver, serían dos formas de verlo. Una, que es ateo frente a Dios, porque pues ser ateo tiene que ser frente a Dios, a algún Dios o a todos los dioses. Y se pudiera decir quizás que es agnóstico frente a la moralidad que maneja la religión. Bueno, se podría ver Ajá. desde esa perspectiva. Pero desde la otra perspectiva, pues digamos que un ateo, al dejar de creer en Dios o al no creer en Dios, tampoco cree pues en todo lo que está alrededor de ese Dios. O sea, tampoco cree en la iglesia, tampoco cree en la Biblia, tampoco cree en la espiritualidad, tampoco cree en la moralidad de esa religión, porque, o que, lo más que claro, de esa religión es porque esa religión está pegada a ese Dios. Si dice ese Dios no existe, ese Dios no existe, pues desbarata todo ahí para abajo, desbarata la moralidad de ese Dios, la Biblia de ese Dios, la institución de ese Dios, todo lo que compone a ese Dios, pues simplemente no tiene sentido, porque un ateo no puede decir, ah, yo no creo en Dios, pero voy a la iglesia todos los domingos, o yo no creo en Dios, pero leo la Biblia para reconfortar, pues como que no. No, pero usted puede aceptar un poco la filosofía o la moralidad que implica, ¿no? O sea, usted puede decir, bueno, no sé, no creo en Dios, pero creo que, no sé, que las mujeres deben llegar vírgenes al matrimonio, no más así. O sea, pienso que eso es, me parece que eso es para mí eso es lo que así debe ser, ¿no? O no, cosas de ese tipo. O sea, acepto una moralidad que está implícita, a pesar de que yo no creo en Dios, sino pienso que, o no sé, otras tradiciones, no sé, y todas las cuestiones de moralidad, de que usted debe ser, no sé, la cuestión de la negación del placer que tiene ellos, por ejemplo, todas las cuestiones también, usted las acepta, ¿no? O sea, usted dice, no, pero yo también creo que debo llevar, las personas cuando se casen deben llegar vírgenes también al matrimonio, o sea, no debe haber relaciones, ¿cómo se llama?, prematrimoniales, yo creo en eso. Y no es que crea en Dios, pero creo en eso, pero digo que yo acepté, yo en eso fue en dos partes, ¿no? Primero fue la negación, obviamente, del mito, y ya cuando eso ya no estaba, fue ahora reconstruir lo otro y decir, pero toda esta moralidad tampoco la aceptó. Entonces también, pero fue en otro paso, ¿no? No fue que dijera, ah, no, como Dios no existe, toda esta construcción es incorrecta, ¿no? Porque podría haber algo de filosofía, de ética en lo que se estaba planteando, ¿no? Porque finalmente hay una parte de ética y moralidad implícita que usted puede o no puede aceptar. Porque supongo que hay personas que no aceptan o sea, no creen en Dios, pero probablemente sí creen en esa moralidad. Iba a decir, no aceptan a Dios.
Eso sonaría como medio protestante, ¿no? Hay gente que no Ujú. acepta a Dios en su corazón. Sí. No, sí, apoyo su argumento y estoy de acuerdo con su argumento desde la perspectiva de la definición básica del ateísmo. La definición básica del ateísmo es Dios no existe. Digamos que apoyo su argumento desde esa perspectiva. O sea, un ateo puede decir, yo soy ateo porque Dios no existe, pero es lo que usted dice, pero tienen que llegar vírgenes al matrimonio, pero la gente tiene que rezar. Bueno, claro que rezar aquí no. Pero No, la no, la gente, gente tiene no sé, sí dar que, limosna a los pobres, cosas de ese sí, tipo, o sí, sí, sea, prácticas que están ahí, por eso odiar a sí, los homosexuales o decir que las mujeres exacto, no también. sirven, o sí que no sirven, que no deberían participar en ninguna conversación, o que como yo, como el video otra vez spam acá, le hice un video para el canal que se llama postura crítica frente a la religión, Dios y la Biblia, y especifico exactamente cada versículo de la Biblia y lo que dice, ahí dice, ¿no? Entonces, según la palabra de Dios, según ellos, hay que rechazar a los discapacitados, ¿no? Entonces un ateo puede decir, sigo rechazando a los discapacitados. Lo apoyo desde esa perspectiva. ¿Desde cuál perspectiva no estoy de acuerdo? Y es la que le digo, o sea, también entiendo que usted dice que lo separó en dos partes, quizás fue su historia personal, pero creo que estas dos partes están implícitas. Puede que se hagan dos partes o puede que se hagan una, pero lo que digo, o sea, normalmente es muy raro que un ateo diga, Dios no existe, que haya aprendido a odiar a los homosexuales por su religión, que es lo que muchos, pues, personas hacen, pero que el ateo siga con algo que le enseñó esa religión eliminando a Dios, como le digo, o sea, si usted elimina a Dios, elimina la palabra de Dios, lo que dice las enseñanzas, de la Biblia, la religión, o sea, por lo menos por coherencia. Por lo que le digo el otro argumento, sí, es que ateo es solo no creer en Dios y no falta el ateo que sigue con todo eso porque no es contradictorio, pero sí me parece ilógico o incoherente, por lo menos es incoherente, porque normalmente el ateo que llega a conclusiones que también respaldan la religión o la Biblia o Dios, llegan pero desde otras fuentes, desde otros medios. Por ejemplo, yo soy ateo y me vuelvo neonazi. Entonces, como neonazi, odio a los homosexuales y a las mujeres, ¿no? Porque soy neonazi. Entonces, sí puede sostener, sí puede compartir ideas de la religión, pero a través de otro conceptualización. Yo lo veo así, ¿no? O sea, veo las dos perspectivas, las veo, ¿no? Las entiendo por lo que usted tiene razón desde esta perspectiva, de que si yo soy ateo, pues al final sí puedo seguir creyendo en todo lo otro. Ujú. Sí, que lo que le digo de que usted, porque digamos, estas prácticas usted primero las volvió, las internalizó, ¿no? Las convirtió en parte de lo que cree que es correcto, ¿no? Entonces, digamos que Sí. obviamente una vez que usted desmonta primero la idea o sea, eh, ya dice que Dios es un mito, ya hacer la otra parte es más sencilla porque pues ya no, usted no tiene esa noción mágica del mundo, entonces ya puede comenzar a desmontar esas otras ideas, ¿no? Sí, O sí, mirar qué tan correctas son, ¿no? Porque puede ser que usted, como le pasó a Sergio, que como que él, aunque es budista, parte de lo cristiano, parte de sus enseñanzas todavía las mantiene. Entonces todavía cree en ellos, a pesar de que obviamente ya no lo es. Pero esas ideas todavía están porque tienen alguna coherencia que usted mantiene, ¿no? Entonces de pronto, no sé, en mi caso, aunque ya no soy cristiano, todavía tengo, o sea, todavía creo en esta filosofía de la filosofía del amor y eso que se plantea todavía la creo, a pesar de no estar, digamos, no tener una creencia real en eso, en un Dios. Pero digamos que creo en esa filosofía y esa conceptualización de compasión con el otro, pero más que compasión, eh, de ver al enemigo como un hermano, esas cosas, esas nociones así. pasa que de pronto también hablo desde una parte subjetiva, y digo desde una parte subjetiva porque digamos que esto se lo he comentado a Germán fuera del podcast, no sé si lo he dicho en algún podcast, pero gracias al proyecto Gente Inteligente y antes de ello, me gusta como debatir o proponer ideas o intercambiar ideas con mucha gente. Siempre que yo fui católico, digamos que ahorita para hablar de pronto un poquito de mi historia, fui católico también y siempre quise buscar muchos ateos o agnósticos
para contraponer ideas, para debatir y para verlo. A medida que fui cambiando de pensamiento y de postura filosófica, todavía hago lo mismo, es decir, todo el tiempo estoy haciendo lo mismo y de hecho eso se nota acá en el podcast. Traemos a otras personas para contraargumentar ideas, escuchar sus ideas, dar mis ideas y que sean diferentes. Entonces, en todo el camino que he tenido, me he encontrado con muchísimos ateos, tanto a través del proyecto como virtualmente, como personalmente en diferentes países. Y no he encontrado hasta ahora, yo personalmente, muy subjetivamente, no he encontrado un ateo que crean cosas que creen los cristianos, en cosas que sean netamente de la religión cristiana, ¿no? No, no obviamente que si un cristiano cree en, yo qué sé, en que la Torre Eiffel existe, entonces el ateo no. Pero cosas que sean muy de la religión, que sean arraigadas al cristianismo, no he visto, no me he encontrado un ateo que crean una sola cosa de ellas. Es decir, por ejemplo, los ángeles, yo qué sé, o sea, no, yo es que los católicos creen en los ángeles, entonces no me encontré un ateo que diga, yo no creo en Dios, pero sí en los ángeles. O bueno, lo que decíamos antes, que era como decir, discriminar a los homosexuales. No me he encontrado un ateo que discrimine a los homosexuales siendo ateo. Es decir, pero de nuevo, es muy subjetivo. Sí ha sido mucha gente la que me he encontrado y de muchas culturas y naciones, pero no he encontrado un ateo que continúe haciendo cosas que sean netamente el cristianismo. Pero como en creencias mágicas, algo así se refiere. No, Creencias por eso le científicas. pongo el ejemplo. Por ejemplo, discriminación de homosexuales. No me he encontrado un solo ateo que discrimine homosexuales. Y religiosos, o sea, de cristianos, la mayoría, me atrevo a decir que la mayoría, el típico que dice, no, yo no soy homofóbico, pero ese pero es la mierda más homofóbica que alguien ha escuchado. Yo no soy homofóbico, pero qué asco que se besen en un bus dos hombres. Güey, es homofóbico, o sea, yo no soy homofóbico, pero que se besen en público, ay, eso no puede ser porque mis hijos, no, usted es un homofóbico. En fin, no me he encontrado un ateo que, por ejemplo, que como que rebaje a las mujeres como lo dictamina, pues lo hacen por machistas, pero no por lo que la religión cristiana dicta, o Mm, por la palabra de Dios, o porque está en la Biblia. No me he encontrado gente que rechace a ateos que rechacen a los homosexuales, no me he encontrado ateos que no sé qué otro tipo de cosas. Uy, güey, espere. Uy, acabo de recordar una persona, es atea, una mujer. Uy, sí, mire, justo llegó a mi memoria justo cuando estoy diciendo estas palabras. Conocí o conozco más bien una persona, mujer, una chica, que es atea y que sí es homofóbica. Pero tengo que decir también, obviamente no voy a decir nombres, pero tengo que decir que es una persona de muy escasos recursos y de muy escasa educación. Muy escasa educación. Y es atea y es homofóbica. Pero entonces es curioso porque la homofobia quizás es por su cultura y su sociedad, no tanto por lo que le enseñaron en la religión. Sin embargo, no, y además, está de hecho, complicado. la homofobia está muy diseminada como tal, entonces no, como que no la determina. Digamos que no por ser religioso realmente la persona no es homofóbica, se puede ser por muchas razones. Entonces, Sí, digamos que por puede eso, ser por entonces. muchas religiones, pero de nuevo, la mayoría de religiosos que conozco, No, por eso, cristianos. no, en la religión está muy arraigado, me refiero que sacando la religión también está culturalmente, Ah, ok, por muchas razones, entonces ok, sí, tampoco de es acuerdo, necesario la religión. de acuerdo. De acuerdo, pero creo que la religión es el factor principal. Me atrevo a decir que el factor principal. Sí, es probable, porque claro, porque de ahí se como que infecta a la cultura, sí. Exactamente, sí, exactamente así lo creo yo. Pero, bueno, de hecho me acordé de otra historia que conociendo a esta chica, a esta tía, o sea, fue una de las primeras formas, o sea, pensaba yo que para ser ateo se necesitaba un nivel de educación o de lectura o de conocimiento, y lo que le acabo de decir antes precisamente por esto, es de muy bajos recursos y de muy limitada educación, muy limitada educación. Casi analfabeta, no es analfabeta, pero casi analfabeta y es atea. Entonces fue la primera vez que yo me di cuenta, wow, no se necesita,
que yo pensaba, o sea, se me derrumbó lo que yo creía, y es que se necesitaba un nivel de educación, de lectura para ser ateo, y me di cuenta que no, y después pues haciendo la investigación del ateísmo, que de hecho en el canal tenemos un video que se llama Ateísmo desde la razón, creo que se llama así, y es eso, es decir, y por eso fue como le argumenté ahorita, le entiendo muy bien su concepto, desde la definición de que ateo es simplemente niego a Dios. No más, no más, no es que leo, no es que, porque muchos religiosos cuando contraatacan, dicen, ay, no, es que el ateo cree en la ciencia, entonces la ciencia el ateo, y el ateo, no, el ateo no puede saber ni sumar, porque es que ateo Ujú, significa simplemente negar a Dios, no, es que no es más. ujú. Y ahí fue una de esas personas, obviamente esta persona la conocí hace muchos años, yo tenía como 13 años, y desde allí pues fue que hice como este análisis y esta conclusión de, wow, el ateo no tiene que ser una persona que lea que nace, se es ateo y ya, ¿no? Pues en mi caso no estoy seguro, es que ya ni lo recuerdo, la verdad es que ya como hace tanto. Creo que fue cuando comencé como a evaluar racionalmente el concepto y mirar que estos mitos de dioses no era solamente el conocido mío de judio-cristiano, sino había mitos en los mitos de los griegos, los mitos inclusive de los nativos. Entonces, pues, si existían tantos dioses, porque digamos, porque este era más válido que el resto. Entonces era más simple decir ninguno es válido. Entonces todos son mitos y se construyeron de la misma manera. Y usted cuando los evalúa, la forma en que se construyó el mito era muy similar. Entonces ninguno es válido, solo es un mito y ya. Entonces si los Sí, otros se evalúan como mitos, pues eso también lo es. Tenía el mismo origen, tenía las mismas nociones, la misma forma de ver el mundo. Entonces, pues porque este era más válido que el resto, era otro mito, y ya. Creo que así fue como lo conceptualicé, creo que fue algo así. Como al comenzar como a adentrarse en como en este conocimiento fue que uno ya invalidó ya esa idea, ya se cayó por sí mismo. Ah, en mi caso fue como así, entonces ya con eso. Y ya la otra, lo que le digo, la segunda fase fue desmontar toda la moralidad implícita, pero ya en términos de evaluar la cuestión de lo que le digo, la negación del poder, del placer versus lo que decía la psicología y eso que fue otro proceso distinto, ¿no? Como ver que era muy contradictorio, ¿no? Lo que creo que medio planteamos en el anterior podcast, que es la cuestión de lo que dice Freud y toda esa cuestión, que como que es contraintuitivo, ¿no? Se supone que el placer es parte del ser humano y el ser, él es el único que lo niega. Entonces era muy contradictorio, ¿no? No le veía congruencia. O sea, sí, como usted ve cualquier animal y a ningún animal niega el placer, este es el único claro. que lo hace, no sé por qué. Es muy raro, ¿no? Es una cosa, y lo curioso es que esa misma negación genera pues cuestiones como la neurosis y otro tipo de trastornos por la misma negación. Entonces, si esta negación genera un trastorno en su propio comportamiento, ¿por qué es sano esa negación? Entonces, como que cuando evalué todas las cuestiones dije, no, lo que me dice la religión no tiene sentido, él niega lo mismo que lo trastorna, entonces, ¿cómo esto es posible? ¿Cómo es racionalmente comprensible esto? Y fue cuando ya desmonté toda esta moralidad de toda la moralidad implícita en esta religión, ¿no? Que curiosamente lo que le dije, no, uno pensaría que es que la cristiana, pero muchas religiones lo niegan, inclusive el budismo lo niega, entonces, ¿cómo funciona ahí? O sea, no sé por qué la religión necesita negar el placer, no sé. O lo que él plantea del placer, bueno, que pues bueno, puede ser, sí puedes tener algún sentido, como una forma más racional de ver esta negación. Pues yo lo veo válido desde la perspectiva, por ejemplo, de caso extremo pedofilia. Ujú. Y extremo no tan O extremo. sadismo extremo, sí, o cosas así. Sadismo, violación, Ujú, asesinos, asesinatos, ujú. psicópatas, bueno, muchos criminales pues, criminales, iba a decir otra palabra, simplemente criminales, que si sienten placer en ese tipo de acciones, sí que es necesario que haya un control precisamente moral de que hey, esto está mal, lo que estoy haciendo está mal y debo inhibirme y prohibirme el hacer esto. Pienso que esa Pero perspectiva está curiosamente bien. la contradicción en eso es la misma neurosis propia de esto, ¿no? Porque
no todos, ¿no? Porque hay unos casos donde sí, pero muchos también son por pura negación. Digamos que tienen una visión por ejemplo, del sexo en una forma neurótica, una forma como algo muy malo, que la única forma de generar como la satisfacción a ese placer es con la propia negación. Entonces tienen que abordarlo en forma violenta por la misma cuestión. Entonces, por eso le digo que esa misma negación del placer lo lleva muchas veces al trastorno. Entonces, ahí sí no tiene sentido, ¿no? O sea, o se trata sanamente o no, porque si usted lo niega completamente, genera el otro extremo también, que es la cuestión también a lo que me niego, ¿no? Pero ¿cuál es el otro extremo? La neurosis, o sea, es esta persona que como ve el placer, por ejemplo, el sexo, lo ve como algo malo, algo lascivo, lo que sea, como lo quiera catalogar, pues la única forma de generar el placer es abordándolo en forma violenta casi, en forma como es una negación a su propio deseo. Entonces, la única forma de abordarla es como de forma violenta. Entonces, es la persona que, ve, que ve a la mujer, por ejemplo, como una incitadora del pecado, pero él necesita esa incitación, pero como no puede abordarla porque su propio deseo, su propia moralidad se lo impide, pues tiene que usurparla porque es la única forma de satisfacerse y al mismo tiempo validar su propia negación. Entonces es el violador, básicamente. Él la viola porque no puede hacerlo de forma normal porque sería violenta, sería como ir en contra de sus propios valores. Como Pero principio. entonces el deseo está siempre. Entonces la única forma de Pues, satisfacerlo es con la violación porque de esa manera casi que para su psique es como que obtuve el placer, pero no fue por mí, sino fue por el impulso, no, simplemente no lo puedo aceptar. Entonces tiene que hacerse de esa forma violenta. Y ella es una pecadora y por lo tanto, como ella es impía, puedo hacerlo porque ella no le doy ese valor, porque no puedo ni identificarme con lo mío ni con lo de ella. Es una negación curiosa que lleva a estas cuestiones. Entonces, por eso digo que el mismo trastorno, en lugar de aceptar esa cuestión y tratar de abordarla de la forma más sana posible, pues genera estas cuestiones, ¿no? Estos agresores sexuales que lo hacen por este impulso, ¿no? Pero pues está también en la otra contraparte que son los que lo hacen no por esta negación, sino por el otro extremo, ¿no? Que sería como eso era la exactamente lo que le iba perversión, a que decir. sería como por el lado de la perversión, que sería como el otro, que sería ahí donde uno sí podría plantearlo de el placer sano, ¿no? Pero claro, pero lo que le digo, como el planteamiento que dice el budismo eh, la, es el deseo el que genera el sufrimiento, pues entonces, ¿cómo lía usted con eso, no? Con ese planteamiento ahí. Es como extraño, ¿no? Claro, Porque el deseo es necesario. que eso era Ujú, lo que estábamos hablando ya al final del podcast, ¿no? ujú. Pero si digo que el deseo es lo que me causa sufrimiento, no sé si usted pueda realmente inhibir completamente el deseo, ¿no? Y además, suponiendo, digamos, no yéndonos a esas cuestiones, si no hay deseo, si usted quita el deseo, el ser humano dejaría de mejorar, porque si usted ya no tiene deseo de ser mejor, no hay deseo como tal, pues porque usted se esforzaría en tener un poco más, por ejemplo. Ahí sí, como dice, usted estaría feliz en su miseria, pero estaría feliz, ¿no? Entonces no sé si ese planteamiento, cómo, 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 cómo aceptarlo, ¿no? O sea, usted le podría decir a una persona que vive en miseria, pues si usted quita el deseo y desea lo mínimo, 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 ya va a ser feliz. Y ya. Y es una forma
de que las personas acepten un poco la miseria. Entonces, y ese planteamiento me parece muy peligroso, ya en esos términos. Pero digo que ahí es donde me genera conflicto el budismo, y que creo que Nietzsche lo plantea, ¿no? Que es esta cuestión de, es que no recuerdo bien porque hace ratísimo lo leí, pero él plantea algo con respecto al budismo de que como se generó en esta sociedad como tal, India, donde digamos que se aceptaban las castas y que cada uno debía aceptar como el lugar donde correspondía, este planteamiento funcionaba perfectamente, porque ninguno aceptaba en la casta en que estaba y ninguno intentaba mejorar sus condiciones. Entonces era como otra forma de, de, ¿cómo se llama? Como de permitir la explotación del otro. Era otra forma de que inclusive con la religión también judio-cristiana plantea algo así, aunque es más extremo, ¿no? Plantea el cristianismo como una religión casi arrodillada, donde se arrodilla, se le pide a la persona que sea humilde, o sea, que se arrodilla ante el otro. Entonces, esta también es otra noción que él también odiaba. Como de someter. Uh-huh. El sometimiento, como aceptar el sometimiento. En ambos, Sometimiento. no, en uno era más por humildad, porque eso le iba, la idea de la humildad estaba muy implícita ahí, ¿no? La idea de debo someterme, debo aceptar, digamos, el dolor que me genera el otro, y el otro era más como inhibir el deseo, ¿no? Entonces, si yo no tengo el deseo de algo, pues no sufro. O sea, si yo no tengo el deseo de tener mejores condiciones, pues no va a sufrir. Como teniendo las condiciones, digamos, más mínimas, ya con eso, si las acepto, si finalmente acepto, pues ya no, y no genero deseo, pues entonces era otra forma, pero él lo plantea así, ¿no? Que funcionaba muy bien en cada una de las sociedades. Y pues él planteaba algo de que como los judíos siempre fueron, nunca tuvieron como un pueblo, un territorio, siempre fue una comunidad muy dada a la esclavitud, ¿no? Como muy, en cierta manera, dada a que le igual. Él lo planteaba como que era una especie de Dios arrodillado, algo así planteaba como en esta cuestión, lo judío cristiano era una religión arrodillada, básicamente, y era un Dios arrodillado, algo así. Entonces, que como era un Dios arrodillado, pues todos sus seguidores tenían esa noción. Pero ¿por qué Dios arrodillado? Mm, pues lo supongo porque ¿qué? Porque, pues lo supongo porque yo creo que por este icono, ¿no? De, del Dios ahí humillado y eso, ¿no? Podría ser por esa noción. Ah, Y ok. por esta noción también de la humildad, de aceptar el mal que nos hacen los otros, como esta cuestión, ¿no? Como esta cuestión del esclavo, ¿no? Que acepta que el otro lo someta y que es parte de su sufrimiento y aceptarlo. Y que él lo ve como muy parte de esa noción, de esa historia de los judíos que siempre nunca tuvieron un territorio propio y siempre fueron o esclavizados o siempre tuvieron que aceptar esta noción. Entonces, digamos que para él eso cuadraba muy bien con su historia. Digamos que por eso aceptaron esta noción. Y ya como tal, en la perspectiva del budismo, está bueno lo que usted decía, ¿no? Es como que sería como imposible suprimir todo deseo. Porque según lo que entendiera eso, ¿no? Como que el deseo es sufrimiento. El deseo es como el causante, sí. Y todo Porque cuando deseo, ¿no? usted Como desea, sufre. ¿Por qué? todo deseo es sufrimiento. No tanto que todo deseo es sufrimiento, sino que el deseo es el causante del sufrimiento porque al supongo que algo así como al desear es que nos frustramos porque ahí es cuando encontramos el sufrimiento porque obviamente usted no siempre va a obtener el placer esperado, ¿no? Porque puede ser que lo que digo de que no sea posible o lo que sea, ¿no? Entonces usted ahí va Igual, a tener sufrimiento. Entonces, sí, si usted lo igual, quiere minimizar al máximo, pues
Si usted no tiene deseos, pues ¿por qué va a sufrir? Si usted no tiene el deseo y ya las cosas, usted logra un nivel donde con lo que tiene ya es suficiente, pues nunca va a sufrir, nunca se va a sentir frustrado. Igual es Pero un entonces, poquito contradictorio porque, digamos, algunas teorías afirman que en un sistema capitalista en el que vivimos, que a veces ese deseo es el que nos hace querer estar vivos y continuar haciendo lo que estamos haciendo. Por ejemplo, yo deseo tener una camioneta 4x4 súper grande para andar y lo deseo y comienzo a trabajar y es mi motivación y me siento bien en el proceso y lo estoy consiguiendo y cada vez ahorro más dinero, lo cual me hace sentir feliz, 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 feliz. Y es al contrario, cuando logro comprar mi camioneta, la obtengo y como que digo, ah, eso era. Como que de hecho es un poco al contrario, el deseo es lo que lo mantiene no en sufrimiento, sino al revés, en esa motivación constante y felicidad. pues es el causante en el sentido de que o lo logro o nunca lo logro, ¿no? O sea, el sufrimiento se da cuando ya tengo el deseo, pero o sea, el objetivo del deseo finalmente es que usted se motive para llevarlo a cabo, ¿no? No que desee ya no más, ¿no? Sino por eso es que es el causante, porque finalmente no es desear lo que le genera el, el, pues el dolor o el sufrimiento, sino es cuando ya usted lo lleva a cabo y o lo obtiene o no lo obtiene, porque en ambos casos puede haber una frustración, ¿no? Sí, claro, Está el que se da cuenta que lograrlo no, nunca lo llenó, o sea, estuvo luchando por algo que lo logró y eso no era, y ya, o que lo logró y ya se le acabó su propósito de vida, puede ser que se acabe, o entonces claro, ahí pero está el sufrimiento. justo estaba O lo pensando en el, contrario, o que usted desee algo y por más que se esfuerce nunca lo logre, porque no sé, no tuvo los medios, ¿no? O sea, no lo logró. Entonces, si usted se propone un propósito muy complicado, pues puede ser que no lo logre, ¿no? justo, ¿qué iba a decir algo? No, sí, no. Justo iba a traer también a colación el tema del propósito de vida, que lo hablamos ya en este podcast, en el podcast número 19 si no estoy mal. Ah, no, mentiras, 18. Y justo lo iba a traer a colación porque era precisamente eso, ¿no? A veces hablar del propósito de vida eh, es precisamente hablar de ese deseo, un muy buen propósito de vida, que lo clavamos en ese entonces, que nunca lo pueda cumplir, que sea casi incumplible, pero que sea que permanece como en un deseo permanente, el cual lo hace mantener motivado siempre y impulsado, sin motivo la palabra es motivado en todo momento, concentrado en el objetivo, queriendo conseguirlo, queriendo concluirlo, pero pues como es tan, como un propósito de vida muy bien planteado, puede ser tan gigante, pues nunca lo consiga, pero al final ese deseo puede ser correcto, pues desde la perspectiva del propósito de vida. Claro, aunque la diferencia de pronto es con esta idea es que, aunque usted no lo obtenga, siempre tiene la noción de que está logrando cosas, ¿no? O sea, digamos, me propongo, no sé, no sé qué podría ser, no sé, ser el mejor científico del mundo, una cosa así, puede ser una cosa así, no Claro, sé. Y yo estoy logrando cosas, o sea, cada vez, uy, publiqué un artículo súper impresionante, entonces sí estoy ganando, ¿no? Pero claro. si su objetivo sí es lograrlo, o sea, si su objetivo máximo es ese, sí puede dar frustración porque puede haber momentos que usted habla y se da cuenta que no lo soy. Y hasta ahí llegó. Pero si su objetivo está así, pero estos pequeños, digamos, estas metas intermedias lo continúan, ahí sí tiene, digamos, su propósito de vida, sí tiene un buen fin, o por lo menos lo va a llevar a no sentir una frustración al final, ¿no? Porque puede ser que no lo logre, pero como digamos que esa meta, aunque es muy improbable, usted, digamos que aunque es lo que es su propuesta, sabe que puede ser que no se logre, pero lo que lo motiva es que sí se está acercando, entonces puede ser que finalmente sea bueno, ¿no? Digamos, digamos, no pensado así, pero voy a ser el mejor científico que se pueda. Ahí sí hay algo que es plausible, ¿no? Que usted dice, bueno, como es el mejor científico que sea posible para mí, no me va a frustrar porque voy a intentar cada vez más y más y más, sin tener la idea de que
sin tener esa noción de que si no lo logro, pues mi vida ya no tuvo propósito, ¿no? Porque sí lo estoy logrando, porque propuse una meta que es posible, ¿no? Lo que pasa Hasta, es lo que pasa es que pienso que está haciendo un ejemplo del propósito de vida erróneo, porque en el campo, por ejemplo, científico, un propósito de vida de esa índole pudiera ser es voy a eliminar todos los gases de efecto invernadero del planeta Tierra. uh-huh, Me parece un propósito de vida más interesante porque lo que usted logre en ese aspecto va a ser mucho en cualquier aspecto en cualquier momento de su carrera que comience a hacerlo. Es decir, si uh-huh, acabé mi carrera en biología para comenzar a hacerlo, ya es un avance. Y si me muero mañana, ya sé que estudié biología para lograr ese objetivo. No pude, pero siempre voy a estar feliz y en constante motivación de llegar a ese. Ahora, soy biólogo y ahora voy a especializarme. Ahora voy a especializarme, voy a hacer una investigación de analizar cuáles son exactamente los efectos de gases de efecto invernadero y cómo funcionan. Ahora creo o monto una investigación o me meto en una investigación la cual sí se enfoca en eliminar o en determinar o en informar cuáles son esos efectos de eliminar los gases de efecto invernadero. Entonces después pude haber creado una máquina que sí es capaz de eliminar todos los CFC. De la atmósfera y ya logré algo. El solo hecho que logré simplemente meterse a un grupo de investigación que está haciendo eso ya se siente parte de una solución que es su propósito de vida o más exagerado, sí creó una máquina que eliminó todo el CO2 y lo convirtió en oxígeno. uh-huh. Pero sí, y por eso, y lo que le digo de que ahí si usted elimina el deseo, ¿cómo funcionaría esta cuestión, ¿no? Si usted lo eliminara por completo, ¿no? Claro, o sea, no lo puede eliminar. Porque es lo que lo está motivando, ese deseo es lo que finalmente lo lleva a estar en esa cuestión. Y pues usted no puede, y bueno, lo cierto es que también lo que plantea ahí el budismo es que el sufrimiento no se puede eliminar, eso es obvio. O sea, lo puede reducir, pero nunca se va a eliminar. Bueno, eso sí. Sí, lo que él decía también que el solo existir es sufrir. Ujú. Y suena triste, pero sí, ¿no? Me Sí, que pareció, inclusive esa cuestión de el término adolescente viene de esa cuestión, ¿no? Ese desencuentro entre la infancia y ya entrar a la adultez donde, digamos, esta ilusión de puro placer se va, ya ahí se desaparece. Entonces, pues es esta noción que se da, ¿no? pero como de puro placer. Pues un niño no es puro placer. No, ¿cómo llamarlo? Pura felicidad, o sea, esa noción de que todo es, sí, todo es muy bueno y esa cuestión desaparece prácticamente en ese momento. Pero no, pero un niño no está en un estado que todo es felicidad, que siempre es feliz. Mm, Además que depende del niño, ¿no? Es muy diferente hablar el hijo de Shakira y Piqué a mm. hablar a un niño que está comiendo basura en las calles y que sufre maltrato infantil y psicológico y bullying y es una vida horrible, ese es un niño. Pero como que tiene esta ilusión todavía de que ¿cómo decirlo? Como de felicidad, de que de todas maneras con lo más simple puede ser muy feliz, como cosas de ese tipo, ¿no? Como esta fantasía que maneja que en cierta manera en la adolescencia un poco se pierde. Pues no, no comparto mucho la idea porque después conozco casos de niños que tienen que trabajar desde niños, se me haga redundancia, y trabajar en las calles. Y las calles son duras y el trabajo es duro y trabajar en las calles pues es más duro. Y no sé si comparto esa idea que se propone de que desde niños pues ven que con poco pueden ser felices. Hay niños que sufren mucho, sufren golpes, sufren, lo que le digo, violencia familiar. Hay niños huérfanos que están en estos entidades del Estado que son para tener a los niños huérfanos y muchas, de hecho la mayoría de esas personas, y eso sí es por estadísticas, estos sí informes por lo menos de acá de Colombia, del ICBF, de personas que ya eran mayores de edad y salían de esas casas y todos cuentan, o la gran mayoría cuentan que son experiencias horribles, que fueron infancias supremamente tristes, horribles, desastrosas. Mm, Entonces no creo que sea como tan así de que el niño siempre... Pero sí pensaba en el término de adolescencia que es como
eh, 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 adolescencia que es como entrar en el dolor, ¿no? Adolecer, ¿no? Como comienzo del dolor, ¿no? Pues Digamos que yo no lo consideraría como comienzo del dolor, porque de nuevo, vuelvo a poner estos mismos ejemplos. La palabra mm, adolescencia sí viene de esta palabra adolecer, pero adolecer es, pienso yo que es precisamente esta perspectiva que usted proponía bien al comienzo, y era este cambio de niño a adulto, en el cual sí tiene que adolecer este cambio mental, conceptual, de percepción, de entrar en contraposición, sobre todo con su familia o con su cultura, consigo mismo, con de pronto no conocer o encontrar una nueva identidad, y es adolecer el cambio hormonal o biológico que le propone su propio cuerpo en crecimiento, en desarrollo, y el cual lo va a llevar a un proceso que puede ser complicado en muchas cosas. No necesariamente que haya un estado feliz a un estado de dolor, sino un estado pues que puede ser de felicidad o tristeza dependiendo de la infancia de cada niño, pero que lleva a un adolecimiento ya más hormonal y más de desarrollo, identidad, de todo que lo lleva a adolecer, porque prácticamente un niño puede que no tenga tantas contraargumentaciones propias en la forma de pensar, de ver, de creer, de decir. Es decir, un niño que es huérfano, pues simplemente sigue siendo huérfano, aunque sea muy triste su historia. Mientras que un adolescente que es huérfano ya dice, ah, pues sí, sí me drogo, y si me escapo, y si no quiero esta mierda más para mí, o un extremo del niño en las calles, si ya no trabajo más en las calles, y si me voy de la familia, y si ya simplemente me quedo en la casa durmiendo y no trabajo y no me pueden echar, o me enfrento a mi familia y que me echen. Que ese es el adolecer de este cambio ya de madurar hormonal. También juega un papel importante ese cambio hormonal que hay a nivel de todo el cuerpo, ¿no? Por ejemplo, generación en el caso de los hombres, de más testosterona y de quizás ser más rebelde oponerse a las situaciones. Por ejemplo, traigo el caso también no tienen que ser casos tan extremos, niños que quizás usted en su historia o yo en mi historia, muchos niños, todos tenemos una historia triste. Recuerdo a alguien, un podcaster, que decía, mi historia triste fue que un día tenía mi Game Boy. Pokémon era el juego que amaba. Lo llevaba años jugando, tenía miles de Pokémones, y una vez llegó mi hermana y quería jugar, entonces borró la partida e inició un nuevo juego. Dijo que se sintió muy triste, y él mismo dijo, es una tontada, a comparación de otras historias que acabo de contar yo mismo, es una tontada, pero lo recuerdo tanto en mi niñez y siento que me hirió tanto y siento que me dolió tanto que me dolió y estuve triste ese día y estuve mal ese día. Que es una cosa de niños, que es una cosa de que no es un problema grave, pero sí se sintió mal. Y yo creo que todos tenemos historias en las que alguna vez nos sentimos mal en alguna vez en nuestra infancia, o muchas veces. No sé si usted recuerda alguna vez, es un episodio de su infancia que sintió alguna tristeza de algo. ujú. No, ya, como quien dice, borré mucho de eso, pero sí, Esteban estaba sí, traumado. Esteban, estaba eliminé inconsciente y conscientemente parte de esos recuerdos para no recordarlos. Todo este güey. Uno diría, no ha sufrido nada. No, fue tan grave que oculté esos recuerdos de mi mente. no sé, no, pues no tanto eso, sino como que sí tengo ciertos recuerdos, pero como que no le doy mucha relevancia, como que ya eso es pasado. Digamos que yo no le doy Pues mucha puede ser relevancia a eso. pasado, pero se sintió triste en ese pasado. Sí, sí fue Mm, algo triste, ¿no? No, sí fue algo feliz, ¿no? sí fue algo triste, Por ejemplo, digamos, sí. usted una vez me contaba lo de su tío que lo tocaba y eso fue triste. Y estoy inventando mitos acá. Ese es un recuerdo triste, Germán. No, pero bueno, no sé, el ejemplo de los típicos hermanitos peleando y que el hermano le dio un carrazo al otro en la cabeza y le dio un chichón. Pues es un momento triste para un niño, y bueno, etcétera, ¿no? Se ponen de ejemplos así, ah, de cosas tristes que le pudieron pasar a todos. O sea, que usted diría que su infancia fue totalmente feliz, ya que hoy estamos hablando, este podcast se llama La vida de Germán, biografía de Sí, Germán. sí,
Sí, normal. Diría que es una infancia feliz. Que fue una infancia feliz. Sí, sí, con, Ok. supongo con también con Abuso. eventos también feos, pero sí, bien. O sea, Abuso tampoco sexual. fue tan... Ent- Me van a demandar por burlarse de esa cuestión, de ese tema, lo van a sacar. Ahorita todos los grupos para evitar el abuso infantil lo van a, mejor dicho, a hacer por burlarse. No, grupos que quieren buscar esos chistecitos, chistecitos. Sí, solo es un chiste. Ah, bueno, pero mire que en serio que este capítulo llama La biografía de Germán. No sabía que, no, nunca le he hecho esa pregunta si considera que su infancia había sido feliz. Usted es de las personas que dicen que desde mi perspectiva son la mayoría que dicen que nunca hubieran querido crecer, o sea, que se arrepienten, o sea, es decir, hay una frase que los niños dicen, yo quiero ser adulto para X y yo quiero ser adulto para X, y cuando no son adultos dicen, no, pues, o sea, como qué mal estaba, qué equivocado estaba porque la infancia era el mejor momento de mi vida. ¿Usted consideraría eso para su vida? Mm, pues en mi caso no entendía por qué ese afán de crecer, pero, o sea, nunca tuve esa perspectiva de, uy, es que quiero ya ser grande y todo eso, nunca tuve esa perspectiva, pero... O sea que si le hubiera gustado, si ahorita usted pudiera devolver el tiempo y ser niño, ¿sería niño otra vez? ¿O se quedarían como niño para siempre? No, no sé si para siempre, porque no tiene sentido. Pero sí, simplemente si devolviera el tiempo le gustaría estar en ese estado de niño. O sea, lo de las películas donde usted se devuelve al tiempo y vuelve a una etapa y le intenta como reescribir o algo así, No, o reescribirla, simplemente no, repetirlo. reescribirla, no, vivirla, o sea, porque está tan satisfecho que le gustaría Pero ¿por qué vivir. repetir algo otra vez? No entiendo. O sea, si ya fue bueno, ¿para qué repetirlo? No entendería. Porque estaría viviendo lo mismo otra vez y ya no lo disfrutaría, porque ya lo conocería. Por eso digo No, sí, que no entendería es la correcto, pero perspectiva así. mi pregunta no va por el lado si repetiría exactamente la misma vida que vivió, O sea, sino que digamos, para el otro, que si digamos que está satisfecho, hipotéticamente pudiera reencarnar en otro niño, satisfecho, digamos. ¿Algo así? satisfecho. No, si está satisfecho con su propia infancia. Es decir, si yo le hago esta pregunta a un niño huérfano, me va a decir ni por el putas, yo quisiera volver a ser niño, ni volver a retroceder el tiempo para vivir eso, ni me siento feliz en ese estado. En muchos casos, ¿no? No Mm, en todos. Por eso le hago ese ejemplo, no que si la reescribiera o si la volviera a vivir exactamente igual, ¿sí me entiende? O sea, como que me está tomando la pregunta por otro Hoy lado. la pregunta sería si quedé satisfecho con mi infancia, algo así. Entonces, es Sí, como pero pues es que esa ya se la hice, sí. Pero entonces es que lo traigo a colación con esta frase que dicen muchos, que se arrepienten en algún momento de haber dicho que querían ser adultos porque la niñez es la mejor, ha sido el mejor periodo de su vida. mm, pues es que no sé por qué, o sea, ahí sí, como raro porque, o sea, como repetir algo, bueno, no sé, No, pues, insisto, o sea, insisto que me está tomando la pregunta por el otro lado. Deje de pensar que está repitiendo otra vez y era para tratar de ponerle un ejemplo de volver el tiempo, olvídelo de volver el tiempo, olvídelo de repetir, sino concéntrese más bien en la última pregunta. ¿Se considera que la infancia fue uno de los mejores momentos de su vida? ¿Su infancia? mm, diría que sí, no, porque hay momentos en otras etapas que fueron muy buenos, entonces, eh, decir que ese es el mejor implicaría que los otros no fueron muy buenos, entonces no sé. Listo, ¿cuál es el mejor? Ya, para terminar esa pregunta ahí. Es que hay cosas que usted vive en otras etapas que no podría vivir en la infancia, entonces, pues, por Claro, eso sería por como, eso digo, ya que usted dice que no es la mejor porque han sido otras mejores, ¿cuál es la mejor etapa de su vida? O año de su vida, o no sé, tiempo de su vida, meses de su vida. no, me parece que he tenido varias, entonces no sé. Bueno, por eso le digo, la mejor de todas ellas. La mejor. No podría decirle.
Bueno, escoja una de esas muy buenas etapas de su vida. Que como que se están enredando con la pregunta más de lo necesario. O todas, o Mm, cuántas son. Son muchas que no las puede contar. pues suponiendo que, bueno, suponiendo que la infancia incluya la adolescencia, entonces diría que ambas. La adolescencia y la infancia, las dos. Sí, Ah, bueno, pero no entiendo el enredo de la pregunta. Si vuelve a decir que la infancia ha sido una de las mejores de su vida, y le digo que si la infancia fue buena y fue satisfecha, y se enreda y se enreda y se enreda con la pregunta, pues entonces sí. sí, Ok, bueno, salgamos del tema porque ya nos quedamos sí. ahí 3 horas. Nos, Eh, nos fuimos por las ramas por otro tema. y nos estamos hablando de esa puta niña ahí con la pregunta de 1000 vueltas. Pero bueno, en fin. Bueno, ¿en dónde íbamos? ¿En dónde nos quedamos? Ah, Eh, pues está hablando de la crisis de religión, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. entonces, pues, Digamos que continuando, usted llegó adolescente, dijo, quiero, ya soy ateo. Después desmontó toda esta moralidad de religiosa. O sea que usted puede decir que ese proceso lo terminó que cuando estaba en el último grado del colegio, ya cuando usted ya entra a las dos partes. sí, diría inclusive antes, ¿no? O sea, ya ¿Cuántos desde, años? yo diría que lo que digo, décimo y once ya No, prácticamente, cuántos años usted tenía? mm, 16, creo. A los 16 años usted ya dijo, no, no existe ni como tal la Dios, ni la moralidad que hay con respecto a eso. Ujú, sí. Ok. En mi proceso, igual creo que ya lo he dicho en algunas ocasiones acá en el podcast, entonces para no ser repetitivo, fue un poco, fue más lento, ¿no? Fue primero, digamos, llegar desde la perspectiva y creo que es un proceso que me gusta enseñar o transmitir a la gente que si está teniendo conflictos o problemas con el tema de la religión, y fue porque yo inicialmente lo primero que dije fue la religión, fue como tal el catolicismo y que siempre me parece que es la forma más fácil, es lo más fácil de dejar, porque es simplemente historia, es simplemente leer qué hizo el catolicismo. Entonces, Google, ¿qué historia del catolicismo? ¿Qué hizo? Entonces, ¿usted ve qué hizo? Mató gente, descuartizó, torturó, degolló, dividió personas en dos con el máximo dolor posible, tuvo poder político, lo hacía por poder político y por poder de tierras, imponía, degradaba a la mujer de la peor forma posible, degradaba animales, eran homofóbicos, se aliaron con el nazismo, que es otra maquinaria, otra desgracia para el mundo, hay pederastia, hay pedofilia, abusaron de niños, abusaron de mujeres, y este es un resumen rápido de toda la historia del catolicismo. Usted dice, wow, estoy perteneciendo y estoy yendo a una institución que hizo esto durante tanto tiempo. Qué verga, o sea, qué tristeza, qué vergüenza seguir eso. Así que me pareció, digamos que fue el primer paso y me parece más fácil porque usted solo tiene que leer historia, usted no tiene que saber leer, digamos. Requisito para esto, saber leer y entender lo que dice la Iglesia Católica. Ya mi segundo paso fue desmontar la Biblia, que ahí ya me parece más complicado porque usted ya tiene que entrar a analizar ahí sí, por lo menos desde mi perspectiva, desde la ciencia o desde otras perspectivas, por lo menos desde la filosofía y desde campos ya un poco más avanzados del conocimiento con los cuales usted puede contradecir los diferentes argumentos que están expuestos en la Biblia. El proceso después de eliminar a la Biblia, ahí sí ya llegué con el papá de los papás, con el papá de los pollitos, que ya fue Dios directamente. Es decir, yo me di cuenta que la religión ya estaba mal. Así que todo lo que dictaminaba la religión, los rituales y todo esto, pues, estaban mal también. Y al desmontar la Biblia lentamente, muy lentamente en cada una de sus partes, encontrar sus contradicciones, encontrar tanta basura, más bien analizarla, porque ya la había encontrado, pero desde el pensamiento católico se acepta y antes al revés. Siempre he dicho que la Biblia es como un juego de cartas en el cual una cosa cubre la otra y la otra sirve para remediar la otra y una regla sirve para que usted no pueda pensar de cierta manera, etcétera. Tienen reglas para todo, pero ya después de desmontar la Biblia y después de desmontar la religión como tal, la institución, ya después pues queda el papá de los pollitos, que es desmontar directamente a Dios, ya es mucho más complicado.
pero fue algo que a través del tiempo, pues, lectura, conocimiento y de muchas cosas, pues logré hacer y ya directamente ya llegué con el tema de Dios a concluir racionalmente, pues, no, definitivamente no existe, Dios no existe, ¿no? Ujú, que fue pasar lo que usted decía del catolicismo al deísmo y así Sí, bajando sí, hasta. claro, ya un poco en la historia mía que tiene mucho que ver con el proyecto Gente Inteligente, que se relacionó directamente fue cuando descubrí el deísmo y ese eliminar a Dios, eliminar al papá de los pollitos fue lo que me llevó al deísmo. Que ya cuando encontré la posición del deísmo dije, wow, eso me parece impecable, brutal, o sea, súper, súper buena y súper acorde con lo que yo pienso, porque desde el deísmo, por lo menos de la posición que yo estaba, desde la postura que yo estaba del deísmo, ya elimina, ya ahí no existe, es precisamente lo que necesitaba, o sea, ya ahí no existe la Biblia, ya ahí no existe la religión ni la institución y ya tampoco existe el Dios judeo-cristiano, el Dios cristiano, ese Dios, ¿cómo se llama Dios? No existe, ya no estaba ahí. Sí existía otro tipo de espiritualidad y sí existía otro tipo de ente creador u otro tipo de Dios, pero no a través de ninguna Biblia, de ninguna institución ni de ningún nada, sino ya de lectura, de razonamientos, de lógica, se construye la idea de este ente creador. Ahora después, ya con el tiempo, ya fue cuando entré al agnosticismo, al entrar en la duda realmente de si ese Dios, aún así, después de todas las conclusiones a las que había llegado, si realmente ese Dios todavía sí podría existir o simplemente pudiera ser que no, es decir, extender el conocimiento un poco más para llegar a encontrarme con esta gran duda de y si ya estabas en el deísmo, usted tiene que estar seguro de que este ente creador está, ¿no? Y yo digo, ¿y si no? ¿Y si no? ¿Y si realmente ninguna prueba científica lo confirma, ni siquiera le da un ápice de cercanía probabilística y decir, ¿y si en realidad no existe? Y pues ahí es en la postura que me sostengo ahora, ¿no? Es como que ya no creo ni siquiera que sea posible la existencia, o muy, 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 muy poco probable de que realmente exista un ente creador más allá del todo lo que conocemos. Me parece que tampoco porque aún así estaría acudiendo a un Dios de los huecos, que es como no conocemos, hasta donde no conocemos, justo ahí entrar a justificar la existencia de Dios, cosa que no, ya pierde sentido a nivel lógico. Así que ahí está el tema que ya también lo he expuesto como en 3 videos del canal afuera del podcast y además del podcast. Y es decir, cuando la gente me dice si usted es ateo, si soy ateo frente al Dios cristiano, este judío cristiano, definitivamente soy ateo. Es imposible que exista ese ser, o sea, es imposible que exista. De miles de maneras diferentes no puede existir. Entonces, usted es ateo. Soy ateo, no, quisiera decir más que soy agnóstico, porque esa probabilidad, no le doy un 0% de probabilidad a la existencia de un ente creador X. No sé, hay cosas que pudieran apuntar, hay cosas que no, pero no me considero totalmente ateo solo por ese pequeñito porcentaje de probabilidad que le doy a un dios deísta, no a un dios judío cristiano, me considero agnóstico. No, y generalmente para la ciencia la cuestión es demostrar que algo existe, no demostrar que algo no existe, ¿no? Esa es siempre la noción. Entonces Exactamente. uno no, o sea, la cuestión es que lo pruebe, que no haya pruebas de su no existencia, eso no es una demostración de que existe, ¿no? Sencillamente, ustedes, la cuestión es demostrar que existe, esa es la noción siempre, no, nunca es la noción al contrario, que muchos se justifican en eso, ¿no? Para decir Exactamente. que, o sea, le dicen, no, es que usted es ateo, pero usted no ha demostrado que Dios no existe, pero ¿por qué se tiene que demostrar eso? O sea, esa es la noción primordial, usted no demostrar algo que no sabe si existe o no. Claro. Entonces, no. Sí, y es lo que yo le digo a mucha gente que sobre todo, obviamente si son cristianos se molestan, pues que es la verdad, es decir, ¿cómo se le ocurre que la ciencia va a comprobar que un ser que no existe no existe? Porque tendría que comprobar que Casper no existe, que Pinocho no existe, que Superman no Ajá. existe. ¿De qué manera yo compruebo que Casper no existe? O sea, dígame, o sea, ese cristiano sabe que Casper no existe. Yo sé que Casper no existe. En eso, yo creo que toda la humanidad estamos de acuerdo que Casper no existe. Deme una prueba científica de que Casper no existe. Deme una sola prueba científica de que no.
No la hay, no existe la prueba científica de que Casper no existe. Entonces me dicen, ay, pero usted cómo se atreve a compararse a Casper con Dios. Estoy hablando de seres inexistentes. Un ser inexistente se llama Dios, un ser inexistente se llama Casper. No es por compararlo con una caricatura ni por compararlo con un ser que tiene otro tipo de habilidades diferentes a la del otro personaje, ¿no? Suena gracioso saber, es que es verdad. Es decir, pero a nivel de prueba científica yo no puedo, es imposible comprobar que Casper no existe, o sea, no, es que cómo, no hay una forma, no es que no existe la forma, siempre va a decir, no, es que yo creo y es que nadie lo ve y es que se vuelve invisible cuando yo quiero y nadie lo ve, pero sí se siente aquí en el corazón y tal, y dice, bueno, sí, usted puede decir todo eso de Casper, pero, o demuestre que existe con alguna prueba contundente, o es imposible demostrar que no existe. ¿Cómo demuestro que no existe Casper? Es igual para los cristianos o para Dios. No se puede cuando... Y con ese argumento me vienen muchos que comienzan a argumentar conmigo desde el primero que salen. Ah, pero es que la ciencia no ha demostrado que Dios no existe. Que sí, o sea, yo no voy a decir que no, es que tienen la razón. La ciencia no mostró que Dios no existe igualito que Pinocho, igual que Casper, igual que Goku, igual que la Cenicienta, igual que las hadas madrinas, igual que el ratón Pérez. ¿Dónde está? ¿Dónde hay una sola prueba en el mundo de que el ratón Pérez no existe? No la hay, no la hay, no la va a haber, porque es imposible comprobar eso, no se puede. No, y porque no es el objetivo, la ciencia no, o sea, la ciencia no parte de hechos que sí conoce, entonces no puede tratar de demostrar algo que no conoce, entonces, como usted no puede demostrar la no existencia como tal, o sea, no puede hablar de algo que ya sabe, que no sabe si existe, pues no parte de nada. Entonces usted parte de hechos que ya conoce y de ahí va partiendo. Entonces, ¿cómo No, demostrar una inexistencia pero así? mire que no necesariamente. De hecho, ese es un argumento que utilizan muchos cristianos en el debate, porque ellos piensan que es así como usted dice. Ellos dicen, ah, no, pero es que si la ciencia no va y no lo estudia, entonces ¿cómo van a saber? Y no, de hecho la ciencia sí lo ha estudiado. Y ese caso, el ejemplo clarísimo es el ejemplo de los fantasmas, que si quieren pueden meter a Casper ahí o no. Pero el ejemplo de los fantasmas, el hecho de que no haya ninguna base posible absoluta en fantasmas no significa que la ciencia no lo estudie. La ciencia sí va a estudiarlo y han ido a las casas embrujadas, han ido a los exorcismos, han ido de Ajá. todas las formas a ver precisamente solo una, güey, una prueba de que uno diga, más o menos aquí la respuesta a este artículo científico es fantasmas. No la hay, porque siempre encuentran de todo menos razones inexplicables y que digan fantasmas y que digan, wow, y pueden llegar a que, no sé, una manija se movió así. Y pueden, listo, hay documentales que miran el viento, no es, miran esta sísmica de la casa, no es, miran que esté bien ajustada la puerta, sí está. Es decir, no ven que haya una razón así como medible para esto, no podemos decir, entonces hay fantasmas, entonces hay 10.000 millones de fantasmas en todo el mundo, entonces cuando uno se muere, entonces hay el alma, entonces está 10. No, simplemente se dice, pues no tenemos la instrumentalización, no tenemos la razón para saber por qué la manija se movió así, pero no es un fantasma. Es decir, es simplemente una razón que no estudiamos en este momento, que no tenemos el instrumento para estudiarlo y 50.000 razones. Un ducto de aire puede haber dado justo ahí, es decir, hay miles de cosas por las cuales se puede haber movido la manija, simplemente está en desnivel la casa, cualquier cosa, y no estudia, eso no significa que el fantasma existe. O sea, es que, y ese es el problema que dicen muchos cristianos, no, es que la ciencia no entra a estudiar ahí, no, si la ciencia sí no ha entrado a estudiar, que no he encontrado nada. Me acuerdo, no sé si esta película esté basada, digamos, en una cierta realidad, no sé si en los 70 no sé si he escuchado una película que se llama Luces Rojas, ¿no? Que es No, sobre el estudio, supuestamente la película sobre, obviamente es ficción, ¿no? Y es una historia de Hollywood, pero digamos que no sé si realmente esto ocurrió, que en los 70 se intentó, se inventar, se empezó a investigar el fenómeno paranormal y de si realmente una persona podía con la mente mover objetos y toda esta cuestión. Y no sé si en los 70 se intentó investigar qué tan real era esto, ¿no? Y en esta película se ve como una mujer escéptica que demuestra cómo digamos, por decirlo, estos magos engañaban a las personas porque había fallos en la forma en que veían digamos que ellos aprovechaban que la ciencia utilizaba la cuestión lógica
y encontraba maneras de engañarla. Había fallos metodológicos que los magos habían encontrado cómo burlarlos. Y esta era la mujer escéptica que se especializó en eso, en encontrar estos fallos y demostrar cómo muchas veces cuando hacían las pruebas, estos magos engañaban pues, a científicos que lo investigaban porque encontraban la manera de, de, de que el método utilizado por el científico fallara y los hiciera creer que realmente sí tenían esos poderes cuando no era cierto. Entonces es una noción de estas cuestiones también, que inclusive con los fantasmas supongo que ocurrió, ¿no? Como que ellos se daban cuenta, haciendo investigaciones serias, se dan cuenta que no, que muchas veces en estas nociones realmente había más bien como fallas en la forma en que habían evaluado la cuestión y que les hacía creer que era fantástico y realmente no, que había una explicación lógica para eso. Sí, exactamente. O sea, la mente se deja llevar muy fácil se deja engañar muy fácilmente, o sea, la mente se engaña muy, Ujú. muy fácilmente, nuestras mentes, ¿no? Porque una vez propuse esto que se Que dice los magos utilizan estas fallas pues para pues sí, generar sí, estas ilusiones y las sí, sí, entienden sí, muy sí, bien sí, la forma como de generar como un hackeo mental porque saben exacto. exactamente cuáles son sus debilidades. ¿Sí? Que son ilusionistas, ¿no? Más que todo como Ujú, ilusionistas. Y ilusionistas. me encanta O esa vaina. distraen la atención para que usted mire donde no debe mirar, para que lo concentre su atención en donde necesitan que la concentren y no donde puede darse cuenta del truco, que pues desvían su visión para que usted no vea en su momento cuando hizo pues este artilugio. ¿Sí? Y ese es uno de los fallos, precisamente mentales, Ujú, porque uno de los sí, trucos es que su ojo se dirige hacia donde hay movimiento. Al cerebro ama el movimiento, el cerebro le encanta, se decanta por el movimiento. Entonces la cuestión es que voy a hacer una estupidez acá, de que si yo digo voy a desaparecer esto y comienzo a mover acá, su ojo se va a concentrar en la mano que se mueve. Y voy a hacer una estupidez de nuevo, no es algo que sepa, sino que en el momento en que, claro, si estoy moviendo acá y digo, ah, lo llevé para acá, lo llevé para acá, y resulta que la mierda está, o sea, mientras hago el movimiento, lo tiré y digo, miren, lo desaparecí. Y el puto objeto no está. Y vea, se me quedó pegado. Esto es magia. El que nos está escuchando, solo escuchando, se me quedó pegado al dedo y lo puede traer, mire, sin agarrarlo. Esto es magia. Esto es magia. Cambiando de tema, ya que usted dijo que spoileó a todo el mundo que estamos grabando esto en justo arrancando el año, propósitos. Primero, ¿qué opina de los propósitos de año? Segundo, bueno, no, primero esa pregunta para después preguntarle si tiene propósitos, porque si cree que es una estupidez, pues para qué le pregunto. no, sí tengo como varios ideas de cosas que tengo que ir desarrollando y eso, sí. Si tiene propósitos, interesante. ¿Qué propósitos tiene para este año 2022? Compártanos, Germán, ya que estamos en su biografía. Mis propósitos son como una cuestión social, mejor, básicamente. Ah, pero quiere compartirlos acá públicamente primero que todo, Pues porque es que mejorar relaciones sociales, yo diría básicamente. cuando dijo social, yo ya dije putas y yo ya dije no, sexo privado. Yo ya dije no sé, ser privado ya. Ok, mejorar sus habilidades sexuales, digo, sociales. No, estoy haciendo chistes maricas ya. Sí, como es cuestión, es mejorar la cuestión de las relaciones sociales, básicamente es un propósito. ¿Algún Eh, otro o solo ese? no sé, también de pronto mis habilidades mentales en el sentido de conocimiento y esas cuestiones, ¿Con el qué? como estudiar un poco, no sé, como mejorar un poco mi cuestión, mi conocimiento en mi carrera puede ser de pronto, como que veo que puede ser necesario que mejore un poco mis conocimientos y habilidades también. Porque pues como digamos que ahorita estoy viendo que no tengo tantas certezas en muchas cosas, entonces puede ser que necesite mejorar mi perfil y eso. ¿A nivel profesional? Sí, Ok. ¿Tiene otro cosas de ese propósito o tipo. solo esos dos? ¿Qué más?
pues ahorita no se me ocurre más, después miro a ver qué más es. Sí, no, igual sí son dos, son dos. Estuve viendo un video de Yokoi Kenji, ya saben, en este podcast que lo sigo mucho, y justamente era sobre los propósitos. Entonces él utiliza la frase de una película que ahorita se me olvidó qué película es, pero él estaba diciendo, ¿no? Hay gente que los propósitos le valen vergas porque simplemente dicen, bueno, pues es que el cambio de año no significa que cambió nada. Si nuestras vidas siguen exactamente igual, solo nos basamos en un calendario que la gente se propone propósitos, la redundancia. Más bien, ¿cómo se diría? ¿Pone propósitos? Se propone propósitos, es una frase. Define propósitos, algo así. ¿No? Esa me gusta, ¿cierto? Define propósitos, entonces la gente define propósitos y dice, pues, ¿para qué? Si al final es un día más, de un mes más, un año más, es un tiempo, simplemente tiempo pasando. La opinión de él me pareció muy interesante. Él dice que él vio una película ahora sí y decía, no sé, era de un arquero, y decía, un arquero, digo, de arco y flecha, no arquero de fútbol. Y dice, es que es muy interesante que usted, a ver si me acuerdo la frase porque ahora se me va a olvidar. Eh, que sepa hacia dónde quiere tirar la flecha, dónde quiere llegar la flecha, para que cuando la tire, pues sepa qué tan cerca estuvo de la meta, del punto del Del que blanco, del del blanco, blanco. Sí. del blanco. Entonces, entonces él decía, me pareció muy interesante eso de la película porque pienso que los propósitos son iguales. Puede que no. Ah, bueno, él decía otra opción, otra razón de por qué hay gente que no cree en los propósitos, esa era una. La otra opción era porque al decir los propósitos y darse cuenta que pasaba el año y no los cumplía, se sentían mal consigo mismos. Y había un sentimiento, pues, de un poco de pena y de remordimiento porque no hice todo lo que me propuse, pues vale verga la vida, ¿no? De los propósitos Mm, entonces que era una cosa a veces que hay gente que dice que simplemente no le gustan los propósitos por eso, porque simplemente era sentirse mal. Ahora sí, él dio el ejemplo de la película, es que lo conté todo al revés. Dio el ejemplo de la película y dijo, me parece que los propósitos sí son muy importantes por ese tema de la flecha, o sea, yo tengo que poner los propósitos, ver al final de año y no sentirme culpable si no los cumplí, sino más bien mirar qué tanto avancé, es decir, qué tan cerca llegué al blanco, que o sea, tiré la flecha todo el año y hasta qué punto llegué, cuando acabó el año, a dónde llegué, si sí dio al blanco, si más o menos dio al blanco o si la flecha se fue muy lejos. Si la flecha se fue muy lejos, está bien que él siga trabajando más duro el siguiente año para él. Si llegó cerca al blanco, es un muy buen objetivo que si se acercó al propósito y si le dio al blanco, pues perfecto, porque lo consiguió, ¿no? Consiguió su propósito. Entonces dijo que era, pues él opina, ¿no? Su opinión es que es muy interesante, muy importante ponerse esos propósitos, precisamente porque lo puede medirse al final de qué logró o en qué tiene que trabajar más. O por ejemplo, que si lleva 2 años con un propósito que sigue sin cumplir, pues por lo menos se da cuenta que hay como una voluntad, por lo menos hay algo de querer, algo con lo que usted está inconforme en su vida y que hay algo que le gustaría cambiar. El simple hecho de saber que hay algo que le gustaría cambiar ya es interesante para ese propósito de vida. Me pareció muy interesante esa opinión y quería transmitirla acá a usted y a toda la gente que Aunque nos el escucha. punto con eso es que usted tendría que como anotarlos, ¿no? Porque mucha gente puede se hace propósitos, pero al final del año nunca los evalúan. Se propone nuevos, pero no supo cómo le fue con los anteriores. Entonces ahí sí. Pues sí y no, porque por ejemplo, si usted mira las estadísticas, y este dato sí creo que lo conoce, uno de los propósitos más frecuentes, o dos, ya me acordé dos, que se pone toda la gente del mundo en Año Nuevo, es uno, bajar de peso, Mm. y dos, aprender inglés. A ver, obviamente si usted en Estados Unidos se va un poquito, pero sí la mayoría de la gente se propone aprender inglés. Aprender un Pues, segundo idioma, sí, algo así, no ¿no? sé, Ya. pues no estoy seguro porque alguna vez también leí otra estadística, se me estrella la estadística con la estadística, y es que la gente que menos se le interesa aprender un segundo idioma es la gente de Estados Unidos, o la gente angloparlante.
Entonces, es contradictorio, es curioso, ¿no? Que todo el mundo, o sea, en Latinoamérica todos queremos aprender inglés, los franceses no necesariamente inglés, pero sí, pues el inglés está ahí, para Italia, el inglés está en todo el mundo, ¿no? Entonces, todo el mundo quiere aprender inglés. Es cierto que en otros países otras lenguas pueden ser más primordiales, pero sea como sea, el inglés es el que más normalmente porque se paga, porque más se interesa aprender, ya sea por negocios, por turismo, por viajes, etcétera, pero sí como que han visto que los angloparlantes pues, no les interesa hablar un carajo porque ya tienen el idioma con el que pueden viajar, hacer negocios, hacer turismo, comunicarse con otras personas, con personas de todas partes del mundo. Pensé que un Entonces, propósito siempre era viajar, digamos, viajar a salir a otro país o cosas así, viajar. güey, Pensé que lo era. dice usted que le vale verga viajar. No, digo, yo sé, pero me refiero que pensé que ese era un propósito muy general, ¿no? No sé. Pues no lo leí, no lo leí. Mm, No leí, no digo que no, de pronto sí, pero me refiero a que si eso fuera real, usted no entra en la estadística. O sea, y si usted no entra en la estadística, quizás no sea tan popular ese. No, estoy diciendo, no estoy diciendo que no exista ese propósito, puede que sí. pues Venga. igual, como yo no ajusto en muchas estadísticas también, pero bueno. Ay, el diferente, ¿no? El raro, ¿qué haremos? Ahora el podcast se va a llamar Biografía del Único, uy. Del diferente que sale de todas las estadísticas. Bueno, entonces el caso es que sí, bueno, está hablando eso de los propósitos, contarle un poco de los míos, esto ya lo he comentado en otros podcasts, pero lo voy a decir acá ya que estamos iniciando año, claro que la gente lo va a ver esto en febrero, pero bueno, leer más, incrementar mi índice de lectura, leer más libros de ciencia, que lo he hecho ya, pero quiero incrementar, leer libros de filosofía, que esto sí no lo he hecho mucho, quiero incrementar mi nivel de lectura de filosofía, ya empecé a hacerlo, quiero acabar de aprender, mira, aquí entra un poquito en la estadística, quiero aprender a aprender, o bueno, más bien, incrementar mi estudio de alemán porque pues sí, como que llevaba una buena rutina y la dejé hace, no sé, como 3 meses que no estudio alemán, entonces ya quiero volver a retomar alemán, pero un poco más frecuente también que el año pasado o que los años pasados. Eh, bueno, no, por eso aprender alemán y bueno, dedicarle mucho tiempo al proyecto, como ya saben. Bueno, anuncio importante para el proyecto, ya va doble video diario en Facebook y video diario en YouTube para que pasen a verlos. Así que mi propósito, por lo menos para parte de este año, es dedicarme muchísimo al proyecto. Esto también tiene que ver como con un anuncio del proyecto y es que si en algún tiempo, ya como que me puse un tiempo límite en el cual yo no veo ningún resultado, ya sea para que Jorge nos vea, ¿no? Para que ya sea de monetización o de números, de que yo vea que esté creciendo, pues ya tengo que dejar el proyecto, dejarlo como un hobby y dejarlo aparte y dedicarme ya pues a generar ingresos, porque ya no me queda insostenible la forma en la que vivo. El caso es que, bueno, esos son mis propósitos para este año, por ahora. Ahora en el camino irán saliendo más cosas. Quiero viajar un poquito más también. Así que entro en la estadística que usted dijo que también era famosa. Y ya, y no sé, yo creo que podemos cerrar este capítulo por ahora. No sé si Pues quiere de decir pronto algo. la que usted mencionó que de pronto también era lo de como mejorar mis, ¿cómo sería? Como leer más, como mejorar toda esta cuestión, ¿no? Como mi cultura general, por decirlo así, como leer más, como ver más documentales de este tipo informativo, ¿Sabe cómo como se llama? informarme más. Incrementar mi capital intelectual. Sí, pues sí, Me gusta mucho esa definición de mm, capital intelectual, intelectual, porque sí. es acumular cosas a nivel intelectual. No necesariamente tiene que decir que se venga de libros, de documental, de videos, de tal, y no necesariamente tenga que decir ser más inteligente o procesar más información, sino capital intelectual. Es como cuando uno tiene capital de dinero, ¿no? Es como tener propiedades. Aquí sería como sí, tener capital intelectual, ¿no? Intelectual. Mm. Información independientemente de dónde venga. Sí, no, yo igual, o sea, digamos que no me siento mal, así como decía yo, Koi Kenji, de ver lo que hizo en el año pasado. Siento que el año pasado aprendí muchas cosas.
si fue el año pasado, ya, ahora me corrí, terminé mi diplomado en neurobiología y terminé mi diplomado en astrofísica y me siento como satisfecho por ello. Incrementé un poquito mi nivel de lectura, un poquito nomás. El alemán pues los estaba estudiando y lo dejé, así como que inconscientemente lo dejé. Eh, pero sí, sí, incrementar el material, incrementar, se van como estúpido, incrementar el capital intelectual también es otra cosa que siempre me gusta hacer. Solo que lo voy a hacer más desde mi perspectiva, desde libros, ¿no? Más de libros. Como que ya, o sea, sí, voy a seguir viendo documentales, voy a seguir escuchando podcasts interesantes como este, síganlo, escúchenlo. Quiero seguir consumiendo información intelectual interesante. Pero sí que necesito leer más. Ah, bueno, por ejemplo, eso, ¿no? En el libro, en el reto que teníamos, bueno, reto entre comillas, del libro usted me ganó, Germán, tengo que darle ganador. Y eso que en teoría ese libro es más complicado, ¿no? Se terminó el libro y bueno, me faltan algunos capítulos, como unos tres, yo creo. Pero, bueno, eso quería decir que, por ejemplo, llevamos 6 días del año, pero ya en los 6 días ya he estudiado alemán, ya él me leí 2 capítulos, lo que yo siempre le digo, siempre se le digo a Germán fuera del podcast, yo siempre digo que si no va a hacer algo, tiene que ser ya. Porque uno siempre dice, el lunes empieza, la otra semana, el otro mes, mañana, por la tarde, No, si usted quiere hacer algo, ya, arranque ya, no se ponga autoexcusas o excusas que pueden ser válidas, entre comillas, porque el cerebro intenta justificarse a sí mismo sus excusas, sino que usted va a hacer algo, empiece ya. Así que yo ya empecé por lo menos con alemán y con el libro. Vamos a ver si para febrero que yo esté escuchando esto mismo, es interesante ese ejercicio, que antes de publicarlo lo escucho todo para saber bien de qué habla y hacer una descripción completa. Vamos a ver si en febrero que me esté escuchando acá mismo, estoy 2 meses después cumpliendo con esos propósitos. Y se los voy a decir a usted, porque lo que usted dice también se lo comentó. A ver si por lo menos ya terminó el libro, ya, ya. Igual son dos, ¿no? Pero pues por lo menos uno de los dos. Sí, creo que el otro no lo voy a leer, voy a considerarlo porque son datos que me parece que no dejan, o sea, son datos que se pueden olvidar como muy fáciles. Mm. Porque, por ejemplo, como vimos, ¿no? El dato del volcán, de cómo funciona el volcán y erupciona y la lava, así yo no sé qué, y la piedra tal, pues es un dato como muy específico de una rama muy específica de la ciencia, sí es de ciencia, pero es como un dato muy específico, como muy apartado de todo y lo leo, me parece interesante, pero no sé si en un año me voy a acordar de ese dato. Entonces, bueno, por ahora, pues los miles de millones lo voy a terminar y voy a ver si arranco con otro de Carl Sagan o con otro, bueno, no sé si con uno de Carl Sagan, no sé si con uno de filosofía, no sé si con otro de ciencia, bueno, ahí vamos a ver, el podcast 32, ese es el 33, ¿no? 33, ¿ese es el 33? Sí, no, 34. Ok, en el podcast 33, Sergio nos recomendó un par de libros que sería interesante leerlos también. Quiero leer Sí. Nietzsche, que ya le había dicho, pero bueno, en fin. O leer Spinoza, sí. También tiene muy buenos planteamientos sobre el racionalismo. Sí, y seguir haciéndonos esa transferencia de conocimiento que me ha parecido muy importante. Próximo capítulo, usted nos va a transferir el último capítulo del libro. Próximo Ujú. capítulo, no sé si en el próximo o en el otro, les voy a pasar yo lo que he leído, los 2 capítulos que he leído, que están bastante interesantes. Y listo, yo creo que podemos cerrar este capítulo por ahí, o no sé si tienen algo más que decir. No, no, listo. Listo, Bueno, entonces recuerden que nos pueden seguir en todas las partes del proyecto Gente Inteligente, pueden seguirnos e interactuar con cada una de las partes. Eh, y ya, nos vemos en el le iba a siguiente plantear de capítulo. pronto, que se me olvidó, lo del tema que quedamos pendientes, ¿no? Lo de la cuestión de lo que planteamos en el anterior podcast, ¿no? Que sería bueno como hablarlo con más detenimiento. ¿Qué La parte? cuestión de la negación del placer, ¿se acuerdan? Esa cuestión. Pero Pero yo creo que creí que fue lo que hablamos al comienzo. sí, pero sería como bueno, como, mira, contextualizarlo bien en las religiones y eso sí. Ok, pues podemos hablar el Mm. otro capítulo. Igual podemos más bien mirar ese tema un poco con Sergio de pronto. A ver. También.
O Cabeza podemos hablarlo informada. en un podcast y después lo hablamos con nuestro filósofo de cabecera. Sí. Chao Germán, chao a todos, gracias a todos los que nos escucharon y gracias Germán por estar aquí. Bueno, hasta luego.